traducir. ¿Ya? Entonces, ya ha habido casos en donde no sé, pues la letra está, pero como si hubieran llevado un curso de ortografía médica, ¿no? Y ya lo quisieran poner a prueba ahorita. Entonces, por favor, les pido de que por esta vez al menos utilicen la letra bonita que tienen y no les pidan. ¿Ya? Entonces, ¿ya han pasado antes por el examen de micro? ¿Ninguno? ¿Nadie? Ya, bueno. El examen de micro en este caso es proyectado. Yo les voy a traer hojas en blanco. ¿Ya? Bendecidas. Lo voy a llevar a la catedral. Traer bendecidas para ustedes. ¿Okay? Y ese día les voy a dar solamente sus hojitas. En la hojita ustedes van a apuntar rapidito sus respuestas. Yo prefiero que pongan, por ejemplo, de la 1 a la 5 todo en una sola cara y de la 6 a la 10 en la otra. ¿Por qué? Porque a veces unos ponen del 1 al 10 en una sola, el otro hace una de las preguntas es toda una cara y luego quiere que le den 5 hojas extra. Y es difícil. ¿Por qué? Porque los exámenes normalmente suelen ser puntuales. ¿Ya? O puntuales o bien resumidos. Porque no voy a leer todo el libro afuera que me quieran poner ahí. ¿Ya? Entonces van a hacer así como ahorita lo estoy proyectando igualito. Y les vamos a dar tiempo, igual va a ser en práctica. O sea, les van a poner a hacer la pregunta, ustedes lo van a leer, van a empezar a contestar, les vamos a dar un tiempo prudente para que lo hagan. ¿Cuánto? Depende de mi solidaridad, la verdad. Si es que estoy feliz ese día, les daré pues unos 5 minutos. Ya máximo 6. Pero si no, voy a empezar a llamar y voy a empezar a preguntar. ¿Ya acabaron? Como lo que van a tener en práctica. ¿Ya acabaron? Nadie habla, simplemente pasa. ¿Por qué? Porque significa que o no saben y ¿para qué van a estar perdiendo 6 minutos de sus vidas ahí siempre? Entonces, o no saben o ya acabaron. Entonces lo pasamos. ¿Ya? Entonces así todos nos vamos felices contentos rápido. Pero suelen utilizar bien su tiempo porque realmente veo que responden. No sé qué responden a veces, pero sí responden. Algo andan. Entonces, claro que si me responden cosas que no son y que encima están mal, yo empiezo a disminuir cosas, ¿ah? Yo estoy diciendo, o sea, ponte, yo les pregunto A, ustedes me responden B con X razones de la B y todas malas. Por querer mostrarme todo su conocimiento, también van a disminuir, así que sean lo más que puedan y direccionen y lo responden. ¿Ya? Entonces ese día, porfa, recuerden de que los celulares están prohibidos. Las colaboraciones entre compañeros también están prohibidas. No se puede. ¿Ok? Solo para que no tengamos problemas. Y luego yo sea la mala. Siempre soy la mala, siempre. La profesora me jaló. Yo no jalo, yo se lo corrijo. Yo corrijo. ¿Ustedes se jalen solos? Siempre. ¿Ya? No es tan difícil, ¿sabes? Bueno, según yo no es tan difícil. Voy a dar la próxima semana. ¿Vieron? Por no me dicen nada. ¿Sí fue? ¿Es delegada? Perdón. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es infecciones respiratorias que están ocasionadas por virus y también en algunos casos por otros, ¿ya? Además vamos a conocer un poquito sobre el sistema respiratorio alto y vamos a ver si es que tiene o no tiene algún tipo de microbiota. ¿Tiene o no tiene? ¿Qué opinan? ¿O somos un filtro? ¿Somos un filtro? ¿Aquí necesitan un filtro? Sí. ¿Tanto es el filtro que no puede entrar ninguna bacteria? No. Entonces, ¿tendré o no tendré microorganismos en todo este sistema respiratorio? Sí. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver de que nosotros no estamos estériles. Es diferente a infértiles. Sino de que estamos pues, llenos de microorganismos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, hoy día nos vamos a centrar también en COVID. Y creo que esto ya lo deben haber pasado en algunos seminarios. O sea, deben haber
Glándula oral, muy bien. ¿Otro? Una pregunta, en el ojo no hay microbiota, sí, ¿no? Buena pregunta. Yo creo que no. No hay, ¿Por qué? Porque debemos tener, o sea, nosotros normalmente generamos una secreción, ¿no? Para que el poquito esté siempre bien húmedo y todo. Yo creo que esa secreción también permite que disminuya la cantidad de microorganismos. Porque imagínate que tuviéramos microorganismos ahí y los microorganismos estén en contacto con algún anexo que normalmente deben ser bien cercanos al ojo. Podríamos tener infecciones todo el rato, ¿sí? ¿Ya? Ahora, si se quedan o no, literal es una obra perezosa porque nunca me la han planteado. Pero tiene todo el sentido del mundo, pues está ahí, ¿no? Expuesto al aire, debería ser. Pero yo creo que en este caso las secreciones influyen bastante. ¿Ya? Y bueno, lo voy a buscar, porque no me lo había planteado. ¿Ya? Entonces, chicos, hablamos de la microbiota. Entonces, además de esos lugares, ¿dónde más puede haber microorganismos? ¿Influirá en algo, alguna de esas situaciones que ven ahí? O sea, a ver, ¿quién le da su sanguchito hoy día? Primero, ¿quién no ha comido? No han comido. Solo viven de café. De agua. Muy bien. Viven de agua, dice. Autosíntesis deben hacer. Pero ya también, de agua nomás. Están flacas, pues. ¿Ya? ¿Qué más? De tic-tac. No voy a decir canchita. Les cuento que la dieta en este caso influye bastante para ver qué tipo de microorganismos pueden llegar a alojarse en tu intestino. ¿Ya? Si ustedes comen pura chatarra, que es lo que están comiendo en todo el tiempo, ¿verdad? El sanguchito de acá, del señor, que está... Se ve bien contundente, pero es pura grasa. ¿Sí? Hilachos de pollo, poquititas proteínas por ahí, pero nada más. Entonces, no es lo mismo tener este tipo de alimentación a tener un tipo de alimentación balanceada, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque también con la alimentación nosotros seleccionamos nuestros microorganismos, los que se van a quedar en esa zona. ¿Ya? Hay estudios que justamente mencionan de que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tiene una microbiota totalmente diferente a la que nosotros tenemos aquí, no sé, pues en un lugar donde sí coman bien, ¿no? Acá no. Imagínense el desierto. Ustedes comen bien, a pesar de que ustedes digan mal por el estilo. Comen bien, ¿ya? Comen su pollito, comen su papita, todo lo que... O sea, bastante bien interesante su alimentación. Entonces, no es lo mismo hablar de microbiota de ese lugar que hablar de microbiota de Estados Unidos. Y se ha visto de que la microbiota está asociada incluso con la obesidad. O sea, que podemos llegar a ser obesos porque tenemos un desbalance de nuestra microbiota hacia un aumento de alguno de ellos. ¿Ok? Entonces, en el caso de la dieta, influye un montón, ¿no? Como les digo, la mayoría de veces nuestra microbiota intestinal suele estar bastante influida por ella. Pero también tenemos otras cosas más. Por ejemplo, el nacimiento. ¿Qué tipo de nacimiento saben que existe? Cesárea. Ya, ¿y quiénes son cesareados? Tampoco Mentira. Cesárea. ¿Nadie más? ¿Y los demás? Ahí están puros naturales. Bueno, fueron planeados, eso es lo bueno. Sí. Por ahí también, ¿ok? Por ahí andan, ok, cesareados. Ya, ustedes los cesareados, chicos, ¿con quién tuvieron contacto primero? ¿Llegaron al mundo? ¿No? Nosotros, los que hemos llegado al mundo por el canal normal, hemos estado siempre expuestos ¿a qué? Fluido de la... A fluido de la madre, ¿no? De secreciones vaginales. Entonces, en este caso, ¿qué hay en la secreción vaginal? Microbiota. ¿Y qué hay en esa microbiota? La mayoría de ellas tú no sabes, pero está bueno. Entonces, como les decía, ¿no? En las secreciones vaginales existe la lactobacillus informalis. Entonces, ¿con qué estuvimos primero en contacto? Con el lactobacillus. Y a veces el bebito, ¿no? No es que nazca pues así todo cerradito, ¿no? A veces incluso puede llegar a ingresar esta microbiota de la madre del niño, ¿ya? Pero mientras que los que han nacido por cesárea tienen el contacto con otros microorganismos. ¿Con qué microorganismos creen que están en contacto?
ver, recuerden, ¿qué hacen? La pancita, ¿no? Y luego, no, mentira, así no, deben hacer por abajo, lo sacan, ya. ¿Con qué está en contacto primero? Con la mano de los cables. Igual, algo más. Con la piel de la madre. ¿Y qué hay en tu piel? A ver, ustedes son madre. Pero antes de realizar una cesárea se tiene que hacer una antisepsia. Sí, claro. Ya, entonces. Pero lo que pasa es que tú cuando limpias o cuando haces esta asepsia, como tú le mencionas, ¿no? Solamente reduces la cantidad de microorganismos. No eliminas, no te esterilizas ahí, ¿no? En realidad solo no lo podemos esterilizar, realmente no lo podríamos hacer. Moriríamos si quisiéramos esterilizarnos también. El primer contacto sería con la piel o con la sangre. Claro, ajá. Piel o sangre. Y es por eso que a veces también, nosotros también, ¿no? Lo que hemos nacido del parto natural también con sangre, ¿no? Pero en este caso los microorganismos pueden estar más frecuentes en los niños cesariados, suelen ser al menos microorganismos de la piel. ¿Qué microorganismo de la piel conoces? Aureus. Staphylococcus aureus. Todos los Staphylococcus hermanitos. Entonces, ¿será igual tener un lactobacillus a tener un Staphylococcus? ¿Verdad? Entonces, desde ahí ya estamos teniendo una discriminación. ¿Sí o no? ¿Ya? Obviamente, esto influirá en las defensas que puedan tener, ya sea los niñitos cesariados o ya sea los niñitos por parto natural. Pero incluso sé que hay tratamientos, no tratamientos, pero métodos, ¿no? Que lo que hacen a la madre es, le ponen como un pañito en la parte vaginal, ¿ok? Humedecido, ¿para qué? Para que todos los microorganismos que están en esa zona se adhieran a ese pañalito que han ingresado. Luego ese pañalito lo utilizan para embadurnarlo al pobre bebé, porque sí lo necesita, es natural, ¿ya? ¿Ok? Entonces le dan ahí su pintada, ¿no? Su pintada de lactobacillus. Eso es lo que ahora actualmente están tratando de hacer porque han visto de que la microbiota influye un montón, ¿no? En las defensas de los niños. Entonces, bueno, ahí hay uno, ¿no? Ahora, cuando nosotros nacemos con microorganismos, o sea, yo tengo microorganismos ahorita en el intestino y los tuve hace, no sé, 30 años atrás. ¿Los mismos? ¿Idénticos? No, ¿verdad? Cuando yo recién nací, o sea, llegué al mundo, yo llegué con algún tipo de microbiota que quizás pueda haber sido incluso tomada de la madre, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? Y luego fui, ¿qué cosa? Alimentándome, ¿o no? ¿Con qué piensan alimentarme ustedes? Y ahí viene su segunda discriminación. ¿Con qué leche? De las mamás trabajadoras. Desde ahora en adelante yo creo que todo el mundo. Pero antes, pues, o bien tenías a tu mamá con leche materna todas las 24 horas del día, pero habían otras madres que chambeaban, ¿no? Y es lo natural ahora. Y en ellas, ¿qué les daban? Como tu leche en fórmula. Incluso decían de que para que se llene, denle su fórmula también al niño, ¿no? ¿Ya? Pero ahora sabemos de que la leche materna es mucho más nutritiva, mucho más sana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes teníamos esos dos, ¿no? Y de hecho hasta el momento también lo tenemos. Entonces, la primera alimentación influye un montón, ¿ok? Además de eso, empezamos a crecer. ¿Y qué pasa cuando empiezas a crecer de bebito? Y empiezas a agarrar cosas, a meterlo a la mano, a la boca, ¿no? Empiezas a ingresarte microorganismos, ¿sí o no? Sí. ¿Quieras o no? Sí. ¿Ok? Y además, ¿qué puedes llegar a contraer? Infecciones. Y si tienes infecciones, cuando eres bebé, ¿qué hace? ¿Te dejan ahí morir? No. ¿Qué te dan? Si es que es microorganismos bacterianos, te pueden llegar a tratar, ¿sí o no? Y es como hacer un reset. Un reseteo de tu microbiota, porque vuelves de nuevo, ¿no? A, digámoslo así, no a cero, pero sí a disminuir bastante lo que ya te estabas poniendo, ¿no? O elaborando en ese intestino. Entonces, cuando ya uno es niño, ¿no? Se observa de que pues hay mucho lo que vienen a ser infecciones de todo tipo y por eso sé que también a los niños les dan bastante antibióticos. Pues puede que niñitos que han tenido una buena alimentación y tienen un buen sistema inmunológico no se enfermen mucho, no necesiten de tanto tratamiento y por ende su microbiota
vas a estar dando tus antibióticos a cada rato, ¿ya? Pero también tenemos ese otro porcentaje de niños que siempre son enfermizos, que siempre requieren de tratamiento, ¿no? Y en ellos, como están siempre tratándose con antibióticos, volvemos a, ¿no?, disminuir su calidad de microbiota. ¿Vieron? Entonces, todo empieza a variar cuando ya naces hasta ahorita. Y ahorita también influyen bastante. Yo les dije que por la comida pueden llegar a influir. ¿Ok? Entonces, niños y adolescentes empiezan a tener susceptibilidad, dice ahí, ¿no?, por justamente los cambios ya en la alimentación. ¿No? Ellos empiezan a, ay, no quiero esto, yo prefiero comer esto otro. Entonces, empezamos a tener aquí un cambio bastante drástico, que si se dan cuenta, ¿no?, todos los colores que ven ahí es porque ya empezamos a tener diversidad en la microbiota, ¿no? ¿En dónde tenemos más diversidad? Acá hay adultos, ¿verdad? Acá, para los que no son daltónicos, hay varios colores. ¿Ya? Hay amarillo, verde, rosado, naranja, azul, etcétera, ¿no? Entonces, hay más diversidad que siendo un bebé y obviamente que siendo incluso un adulto mayor, ¿no? Se espera, pues, que incremente la diversidad, pero no es que incremente hasta cuando eres viejito, ¿ah? Ya cuando eres viejito, tu microbiota empieza a disminuir. Y nuevamente es ¿por qué? Porque como tú eres o tienes factores de riesgo, empiezas de nuevo con tus antibióticos, empiezas de nuevo con infección, empiezas a tratarte, ¿no? Y al final tu microbiota empieza a disminuir. ¿Ok? Entonces, ¿qué más puede llegar a influir? Miren lo que puede llegar a influir. Hasta con quién vives. ¿Tienes hermanos? ¿Sí? ¿Quiénes son los felices hijos únicos? Ahí está. Uy, y justo. Está raro. Cesárea, hijos únicos. No me importa, los ha sido bien chévere, de verdad. Que son únicos, pues. No tener que pelearse con nadie por la comida, con nadie por la ropa, con nadie, ¿no? En cambio, lo que tenemos que pelearnos con ahí nuestros compadres, obviamente tenemos contacto con microbiota de otras personas, ¿no? En este caso suelen ser los hermanos. ¿Okay? ¿Qué más influye? Influye incluso el clima. O sea, no es lo mismo tener una microbiota aquí en Lima, ¿no?, que a veces se loca y empieza a tener este clima medio gris, que tener una microbiota ya pues en Pucallpa, en Iquitos, ¿no? De la temperatura normal, ¿cuánto es? Horribles 30 grados, ¿verdad? Bueno, yo no soy típica. Hola, ¿ya? Y otra de las cosas que también influyen es la higiene. O sea, comparemos personas con acceso, digámoslo así, ¿no?, a lo que vienen a ser servicios básicos como agua, que es aquí lo normal, pero también comparémoslo con las personas que, por ejemplo, asentamientos humanos, que todavía no llega a su disposición de agua normal, ¿no?, y que tienen que guardar agua, traer de camiones, etcétera. Entonces, esa parte de higiene personal también es súper importante, ¿ya? Y como les dije acá, el acceso también, ¿no?, o la exposición constante a lo que vienen a ser fármacos y antibióticos. ¿Ya? Entonces vamos a tener microorganismos en toda esa zona, de hecho, no sé si se dan cuenta aquí, ¿no? Tenemos desde la parte superior del sistema respiratorio, ¿no?, básicamente esta parte alta, y acá te dicen de que en la cavidad nasal existen microorganismos en un porcentaje de 10 a la 3, si no me equivoco, dice, a ver, vamos a hacerlo más grande. No, 10 a la 3, ¿ok? Acá. Cavidad nasal, 10 a la 3. ¿Qué cosa será 10 a la 3? ¿Alguien sabe? 10.000. 10.000. ¿Ya? 10.000. Entonces, 10 con 3 ceros más. Correcto. Cuando ustedes vean ahí 10 a la 3, 10 a la 4, UFC. UFC significa también unidad de formadores de colonia o bacterias. ¿Ya? Entonces, ¿dónde hay más cantidad de bacterias? ¿En qué lugar? Orofaringe, ¿no? 10 a la 6. O sea, imagínense tanta cantidad de bacterias solamente en el sistema respiratorio. ¿Okay? ¿Qué tipo de microorganismos suelen ser los más frecuentes? Veinonelas, prebotelas, leptotriquias, etc. Pero más, de manera más superficial, digamos en la cavidad nasal, miren quién vuelve a aparecer, ¿no? Estafilococo. ¿Quién más? Streptococo, ¿no?
Y de hecho hay gente que tiene estreptococcus pneumoniae también en esa zona. No todos, obviamente son porcentajes pequeños, pero a veces logran tenerlo así de manera comensal. ¿Ya? O sea que no les hacen daño, digamos. Pero sí pueden ser portadores, pues y empiezan a diseminar, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿de qué dependerá el hecho de tener una buena o mala microbiota? Básicamente, si estás sano, depende de qué es lo que inspires y qué es lo que expires, ¿verdad? ¿Qué es lo que ingresa, qué es lo que sale? Eso es básicamente cuando estás sano. Pero cuando estás enfermo, ¿de qué más, qué otros factores pueden llegar a influir? En este caso, se menciona, ¿no? De que puede llegar a influir temperatura, pH, porque empiezas a cambiar pH cuando estás enfermo, empiezas a cambiar temperatura cuando estás enfermo, ¿verdad? La tensión de oxígeno normalmente también empieza a cambiar, entonces todo eso influye para que la selección de microorganismos sea otra. ¿Ok? Así que vamos a ver, de hecho hay varios estudios que mencionan de que la microbiota intestinal puede ser o puede estar de la mano a lo que nosotros respondemos en nuestro sistema respiratorio. Quiere decir que si tú te comes así tu pan con pollo, tu hamburguesita todos los días, ¿no? Estás seleccionando microorganismos y estás generando a veces inflamación en esa zona y por ende también esa inflamación va a generar una respuesta, ¿no?, paralela. ¿En dónde? En el pulmón. Hola. Hola. ¿Ya? Entonces, no solo se ha visto relación con eso, también se ha visto relación incluso con la manera en la que algunas personas tienen a veces lo que viene a ser depresión. O sea, incluso, ¿no?, la microbiota que tienes puede llegar a estar influyendo en si estás feliz o no. En qué es lo que quieres comer incluso. Sí, así nos están manipulando. Así que cuando ustedes digan, ay, se me antoja una tortilla de chocolate, no. Echen la culpa a su microbiota. Mi microbiota me pide hoy día, ¿no?, una tortilla de chocolate. A mí no me gusta el chocolate, no sé, ¿a usted sí? Bueno, o sea, me empalaga. No me gusta. Un poquito sí, pero me empalaga. ¿Ya? Ahora, vean este cuadrito y van a chequear, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es sana? Una persona se alimenta bien, se alimenta equilibradamente, con fibra, con proteína, con todo lo que supuestamente deberíamos alimentarnos, ¿no? ¿Qué se supone que ingresa? Ingresa en su mayoría fibra, ¿no? Obviamente otros alimentos más, pero la fibra es lo que a los microorganismos los mantiene bien y felices. ¿Ok? Esta fibra va a hacer de que los microorganismos tengan que comer, porque recuerden, es un lugar en donde están microorganismos que están esperando comidita, ¿verdad? Si nosotros le damos comidita, ellos felices, ¿no?, van a estar ahí, tranquilos, brindándote así como, no sé, likes. Te van a ir dando likes, ¿ok? Y tus likes van a llegar a tu... Mira, los likes son metabolitos, ¿ya? Van a empezar a generarte metabolitos, tus likes, ¿ok? Y esos metabolitos van a empezar a migrar, porque son metabolitos. Van a migrar por la sangre hasta llegar a lo que viene a ser la médula ósea. Y en la médula ósea esos metabolitos van a influir en cómo van a generarse los precursores inmunológicos. Es decir, cómo empiezan a formarse estas células. Entonces, si yo tengo una buena alimentación, la influencia que voy a generar, ¿ok?, va a ser buena. Voy a poder tener quizás precursores inmunológicos que estén preparados, ¿ok?, para estar en calma cuando, por ejemplo, ingresa algún tipo de alergeno a tu cuerpo. ¿Ok? O sea, que no genere estas hipersensibilidades que normalmente nosotros tenemos. Ahora, ¿qué pasa cuando en cambio, ¿no?, ahí no comiste, eres de medicina, estrés, toda la cosa? ¿Qué pasa? Te comes ahí tu hamburguesita acá, ¿verdad? ¿Y qué haces? Todos los días, ¿verdad? Todos los días tu hamburguesita, a tus pobres inquilinos, ¿qué les estás dando? ¿Pura qué? Pura grasita, ¿no? Por en este caso, pues, puros ácidos grasos que a veces no son fáciles de metabolizar ni siquiera por ellos. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos? Se mueren de hambre. Y si se mueren de hambre, ¿qué te hacen a ti? Te dan tu dislike, ¿verdad? Se empiezan a generar metabolitos, pero ya no metabolitos de calma, sino metabolitos que van a generar inflamación. Y esos metabolitos de inflamación, nuevamente, como estamos todos conectados, ¿no?, van a empezar a ir hasta la médula ósea a mencionar de que, pues, estamos básicamente en alarma, ¿no? Algo está pasando, esta persona está que se alimenta
sea por gusto. Entonces empiezan a prepararse muy probablemente para que cualquier cosa que ingrese, ellos traten de atacar. ¿Ok? Como por ejemplo, ingresa algún tipo de antígeno y como mis precursores de esas células, ¿no?, inmunológicas están preparados ya básicamente para el ataque, entonces van a empezar a generar células que pues están cursando con ello. Van a tratar de atacar, actuar básicamente. Entonces tenemos nuevamente hipersensibilidades que se pueden llegar a generar justamente porque nosotros no nos alimentamos bien. ¿Ok? Entonces están, obviamente esa no es la única razón, chicos. Hay varias otras razones que ya le hemos trabajado en clases anteriores, pero los microorganismos también se pueden llegar a comunicar por estos metabolismos, ¿ya? Si la comunicación es de calma, vamos a estar todo tranquilo, todo bien, ¿no? Se espera una buena respuesta por parte del sistema inmunológico. Pero si es que en este caso la comunicación es de alarma, como acá, ¿ok?, lo que va a empezar a generar es básicamente que tu sistema inmunológico reaccione exacerbadamente en algunos casos en otras partes de tu cuerpo, como por ejemplo en tu sistema respiratorio. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ahí te mencionan, ¿no?, de que la parte de microbiota intestinal influye bastante, ¿no? Y si es que tu microbiota intestinal está bien, está en una homeostasis o en un equilibrio, pues también todo lo demás lo estará. Pero ¿qué pasaría si es que empezamos a justamente variarla un poco? A esa variación de la microbiota, ¿ok?, a esa variación de la homeostasis se le llama disbiosis. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que hay una disbiosis intestinal, significa que hemos perdido o hemos empezado a cambiar microorganismos en esa zona. Y que normalmente no suelen ser para bien, no suelen ser para mal. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Te dicen de que puede llegar a generar modulaciones inmunológicas disfuncionales, ¿no?, como por ejemplo daños en lo que viene a ser el sistema respiratorio. ¿Okay? Y de hecho, como les mencionaba hace rato, en esa zona tenemos no solamente bacterias, ¿ah?, también tenemos algo llamado virobiota. ¿Qué cosa es eso? De virus. También tenemos virus. Y la micobiota, hongos. O sea, no solamente hay bacterias, ¿ya? Tenemos hongos, virus y bacterias en esa zona, en el intestino también, ¿no? Entonces, normalmente llegamos a tener esta triada en equilibrio. No, son virus que no necesariamente van a generar infecciones. No te sabría decir el nombre en específico, porque normalmente no los llegamos a estudiar acá para la parte de medicina, ¿no? Pero tengo dos tareas entonces. Lo voy a buscar, ¿ya? Voy a buscar el que me dijo tu compañero, que era si es que nosotros teníamos microbiota en el ojo. Tema muy candente, ¿ya? Y también los virus que son parte de nuestra microbiota, ¿no? Pues bueno, ahorita también lo podemos buscar. Ahí lo guardo para buscar, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a ver etiopatogenias de infecciones respiratorias, ¿ya? Como ustedes saben, las infecciones respiratorias más frecuentes suelen ser las infecciones respiratorias altas, o también llamadas las IRAS, ¿no? IRA. Ahora, ¿con qué está relacionado las IRAS? ¿Qué tipo de población suele ser la más afectada? Niños, ancianos, muy bien. ¿En qué épocas? ¿Habrá alguna relación con las épocas? ¿Sí? ¿En qué época? En invierno más que en verano, ya, en cambio de estaciones básicamente, ¿verdad? Entonces, como normalmente nosotros ya hemos dicho, son de etiología viral, ¿sí o no? Entonces, ¿tiene lógica que sea en invierno la más alta prevalencia a comparación de verano? ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque el virus es team invierno. ¿Por qué? ¿Y qué habrá entonces en verano? ¿No hay gripe? Yo siempre me enfermo, ¿verdad? La temperatura influye, muy bien. ¿Qué cosa va a influir en este caso? Temperaturas altas, como en verano, por ejemplo. Si es que un virus puede llegar a caer en una zona, de hecho antes hacíamos ABA de este tipo, ¿no? Mencionábamos justo diferentes materiales, ¿ok? Y les dejábamos para que verifiquen cuánto tiempo se podía quedar viable un virus en diferentes materiales
material de madera, material de acero inoxidable, así, ¿ya? Y encontraban de que los lugares en donde más se quedaban los microorganismos, o sea, viables, ¿no? En verano al menos, eran lugares que no los dejaban secarse tan fácilmente, ¿ok? A veces incluso ustedes mencionaban de que los de acero inoxidable eran muchísimo mejores para poder quedar ahí el microorganismo que sea viable. A pesar de que nosotros utilizamos más acero inoxidable en hospitales, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿ya? Lo bueno es que el acero inoxidable se puede limpiar rápidamente, se puede desinfectar también rápidamente, entonces por eso es básicamente que lo usamos, ¿ya? Pero como les digo, o sea, hay incluso estudios en los que mencionan que la temperatura influye bastante en cuanto va a hacer la viabilidad de un virus. El virus, si es que está expuesto a mucho UV, ¿okay? La capa que está externa normalmente suele empezar a degradar. Y si degradamos esa capa, el microorganismo va a estar expuesto a que cualquier cosa lo pueda degradar. Entonces, verano suele ser justamente una de esas fechas en las que los microorganismos empiezan a inactivarse más rápidamente. En invierno, como ya no hay tanto UV, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿qué hacen los virus? Y encima, con la humedad que tiene Lima, ¿no? En cada gotita, cada pequeña parte, tanta humedad, hace que justamente el virus no se deseque, ¿no? Aún así se quede con la capa externa que tiene y obviamente viable, ¿ya? Por eso es de que en invierno tenemos más prevalencia de estas iras. Y otra de las cosas es la TB, ¿no? Y que creo que ya lo hemos estado hablando anteriormente. Y lo vamos a seguir hablando la próxima semana. Entonces, nosotros somos uno de los países con más alta prevalencia de TBs extremadamente resistentes, se le menciona, ¿ya? O los XDR, como los X-Men igualitos, ¿ya? XDR, pero en este caso de Mycobacterium tuberculosis que genera la TB, ¿ya? ¿Quiénes? Específicamente, miren quién. Lima y Callao, porque Callao ya se fue de Lima, ¿no? ¿Ya? Entonces los dos solemos llegar a ser pues, lugares en los que hay muchísima prevalencia. De hecho no sabemos de aquí quiénes tienen TB, quiénes no, ¿verdad? O quiénes están en contacto incluso con personas con TB. ¿Okay? Entonces, como mencionábamos hace rato, vamos a ver solamente, al menos en práctica, vieron solamente vías aéreas superiores, ¿no? Pero también va a haber vías aéreas inferiores el día de hoy, porque vamos a ver básicamente un virus que puede llegar a ingresar desde las vías aéreas superiores y se va a alojar en la parte inferior. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un poquito qué pasa en un resfriado común. Como ya saben, la etiología es viral. Y si es viral, ¿cómo ingresa un virus? A ver, si ustedes fueran un virus, ¿cómo ingresarían? Por aire. Ya. Vía aérea. ¿Por dónde? Por la saliva. Ya, puede ser por gotitas, ¿no? Muy bien. Por los estornudos que normalmente pasan, muy bien. Ya. Ingresas. ¿Por dónde ingresarás? Por la nariz. Ya. Nariz, boca, ojos. Ok, ya. Nariz. En este caso, imagínense nariz. ¿Cuál es su primera barrera? La nariz. Los mocos. Ok, muy bien. Mocos. ¿Qué más? Los pelitos. Las vibrillas nasales. ¿Qué más? ¿El epitelio? Sí, ¿verdad? Pero un epitelio ¿cómo? Intacto. Porque si ese epitelio está dañado, es lo mismo que nada, ¿verdad? Entonces, una vez que ingresa, el virus se supone que necesita encontrar su lugar ideal, ¿sí o no? Para eso el virus tiene ¿qué cosas? Ya, pero ¿cómo va a chequear cuál es su lugar favorito si no tiene ojos? Yo les he mencionado varias veces. Por receptores. Entonces debemos tener un receptor y debemos tener obviamente una proteína, ¿verdad? Normalmente en los virus, estos virus van a tratar de buscar su receptor ideal, ¿verdad? Para adherirse en esa zona. Una vez que encuentran el receptor ideal, imagínense aquí las células epiteliales nasales, el virus se va a adherir, miren, va a ingresar a esa célula y ¿qué va a pasar con esa célula? Va a ser utilizada, ¿cierto? La van a utilizar y van a, ¿qué cosa? ¿A utilizar qué cosa de ella? Ribosoma. Ya. ARN ribosoma. Sí, o sea, de hecho va a utilizar toda la maquinaria que necesite para poder generar proteínas, ¿no?
¿ok? Porque no hay solamente ribosomas, recuerden que hay varios tipos de ribosomas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, una vez que ya genere viriones, ¿no? Que suelen ser virus que ya están activos e infectivos, van a tratar de salir de esa célula, ¿sí o no? Y al salir de esa célula, ¿qué hacen con esa célula? ¿La dejan ahí intacta? La tratan de lisar porque pues, salen un montón de ahí, ¿sí o no? Entonces, al salir, pues empiezan a dañar también a esas células que antes estaban alojadas en esa zona. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener lugares en blanco, no vamos a tener epitelio en esa zona, ¿ya? Ahora ustedes me dirán, ¿y ahora aquí qué va a pasar? ¿Se regenera? Sí se regenera, ¿ya? El proceso de inflamación que pasa después de haber generado una infección permite justamente que se regenere esa zona, ¿ya? No solamente mala la inflamación, sino que también te permite eso. Pero a ver, vamos a ver qué más puede llegar a pasar. Una vez que yo tengo lugares vacíos, ¿ok? ¿Quiénes creen ustedes que se puede llegar a beneficiar de esos lugares vacíos? Bacterias. Bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Gram positivo. Bacterias ajenas que han venido a otro lugar a buscar su terreno. Los de la microbiota. Las mismas que ustedes tienen. Porque no es lógico pues, que de la nada, pues teniendo un montón de microorganismos acá, otros vengan a invadirlos, ¿no? Los que invaden normalmente suelen ser nuestra propia microbiota, ¿ok? Que observa que pues hay una oportunidad en ese momento y tratan de llegar a generar la invasión en ese lugar, ¿ya? Y es por eso de que normalmente podemos tener coinfecciones bacterianas. No sé si han escuchado eso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa después? Como normalmente nuestros fagocitos están siempre verificando de que no haya solamente en este caso restos de las células dañadas, sino que además de que esa zona esté limpia como para que se pueda llegar a regenerar el tejido, vienen y tratan de barrer con todos esos microorganismos que han tratado de invadir esa zona, ¿no? Entonces los fagocitan, empiezan a eliminarlos, empiezan a generarte pus normalmente, o bueno, secreción. Recuerden de que para la parte de infecciones respiratorias altas también tenemos ciertas secreciones medias verdes, medias amarillas, ¿verdad? Entonces en este caso están asociadas justamente con el proceso, ¿no? Que viene a ser o bien la muerte celular o bien también este enfrentamiento que hay contra nuestra microbiota que se está intentando, ¿no? ¿Por qué qué? ¿Por qué se vuelve mala? ¿Por qué se vuelve mala? No, no se vuelve mala. No, pero ¿qué ¿por qué pasa? invaden? ¿Por qué invaden? Porque necesitan de lugar para vivir. Entonces, si ellas han estado viviendo, imagínate, en esta parte superficial de la célula, ¿no? Y ya no tienes dónde vivir, no eres mala por irte a vivir más abajito. Sino que pues ahí estaban, ¿no? Y no es que pues digan, uy, no, mejor yo no me pongo acá, porque seguramente va a regenerarse, voy a esperar a que hagan uno nuevo y difícil toda la cosa. No, ellos simplemente pues están ahí y si es que llega a generarse la oportunidad, como les menciono, ellos simplemente las toman, ¿no? ¿Ok? Ahora, ya que si es que tu paciente está inmunodeprimido o por ahí tiene otro tipo de infección extra, entonces empezamos ya a tener, ¿no? Sintomatologías más graves, ¿ya? Entonces nosotros en la pandemia hemos aprendido algo, ¿no? El hecho de que además de una infección viral, nosotros podríamos morir de infecciones bacterianas, que justamente sean coinfecciones con el virus, ¿no? Por ejemplo, a sus abuelitos, no sé si alguien vive con el abuelito, ¿no? ¿Nadie? ¿No? A los abuelitos, más o menos. Pero ¿hacia qué queríamos cuidarlo al abuelito? No solamente hacia el virus, ¿sí o no? Porque nosotros le decimos, bueno, anda, tienes que vacunarte contra tal cosa. Pero ¿contra qué más lo vacunas? Ya, influenza, otro virus. ¿Qué más? ¿Habrá algo más de lo que usted quiere? 2:20, ¿no? Contra el neumococo. ¿Y el neumococo qué cosa es? Una bacteria, ¿no? Una bacteria que ustedes lo pueden llegar a tener, como les digo, en su microbiota y que puede fácilmente ingresar y como tiene la oportunidad, ¿no? Empieza a utilizar las cosas en esta zona. ¿Ok? Entonces, nuevamente puede haber coinfecciones bacterianas, ¿ya? Entonces, como ya habrán observado en práctica, nosotros por los síntomas no podemos saber, mira, tiene coronavirus, o mira, tiene influenza. No podemos, ¿sí o no? Ahora, ¿nos interesa saber si tiene influenza y tiene coronavirus? Sí. Ahora,
Ahorita coronavirus, ya pasamos de pandemia, pero en pandemia sí nos importaba. ¿Por qué? Porque teníamos que saber a quién mandar al exilio a alguien de tu familia, ¿sí o no? Entonces, solamente nos interesa cuando hay situaciones pandémicas, digámoslo así, o brotes grandes, ¿no? Para que no podamos llegar a infectar quizás a personas que están con algún tipo de inmunodepresión o inmunosupresión. Entonces, normalmente en el hospital no les interesa mucho saber qué cosa tienen, pero, ¿no? Sí, lo que sí les interesa es tratar los síntomas, ¿verdad? Y como ustedes saben, si es virus, no podemos tratarlo con qué? Con bacterias, ¿no? Con bacterias tampoco. Están malos. Que lo quieren matar. Hay que darle un poquito de bacteria. Un poquito de un neumococo. Para que no se vuelva a quitar la chompa para él. Qué mala, esos métodos son muy extremos. Ya, entonces, ya lo que les mencionaba era de que básicamente necesitamos paliar síntomas, ¿no? En este caso, infecciones virales no podemos usar más. Y recuerden acá una palabrita, la autolimitación del microorganismo. ¿Qué cosa es la autolimitación? ¿Estás segura? ¿Segura? Que se los han dicho en práctica. ¿Segura? Sí, viste, ya. Llegué al tiro de doya. Autoalimentación. Autolimitación. Apunten, porque... ¿Qué cosa es limitación? Ya, cuando tú te autolimitas, ¿qué significa? Que con tu carro, tú solita. Ya. Es cierto, entonces en este caso significa, ustedes han tenido gripe alguna vez, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un día estarán ahí muriendo, al segundo día estarán un poquito mejor, al tercer día les da algo y ya como si nada pueden venir a la universidad y toda la cosa. ¿Qué pasó? ¿Te trataron? No. ¿Qué pasó entonces? Entró y se fue. Sí, como que saludó nomás. Tiene un tiempo de evaluación. Tiene un tiempo dentro de tu organismo. Ya, pero ¿quién verifica ese tiempo? ¿Quién te da esa visa, ¿no? De tantos días nomás para ti vivir? Nuestro sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmunológico va a tratar o va a tener la capacidad de enfrentarlo, disminuirlo y que ahí quede la enfermedad. Entonces, sí podemos llegar a tener un pico de infección, pero luego nuestro sistema inmunológico lo puede llegar a contrarrestar, ¿no? A defenderte adecuadamente y no necesitas tratamiento. Entonces se va a autolimitar solito, sin necesidad incluso de fármacos. ¿Ya? Otra infección respiratoria, también vieron, era la rinosinusitis aguda. ¿Dónde generabas infección acá? Rinosinusitis. En los senos, ¿qué? Paranasales, ¿verdad? ¿Qué cosas les hacían ahí a la gente que tenía eso? ¿Ah? Se opera. ¿Se opera? El lavado. ¿La nariz? Un lavado. El lavado. ¿Lavado? ¿Lavado? No sé eso, ¿no? No entiendo. Se aspiraba. ¿Cuál fue la pregunta? Ya, ¿qué les hacían a estas personas? Mira, en este caso, en microbiología lo que se pide es ¿cuál era la muestra? ¿No? ¿Cómo se toma la muestra? ¿Qué haces después con la muestra? Le vas a dar un hisopado. Vas a llegar a nasofaringe. ¿Cómo vas a llegar hasta acá? Así. ¿Y tú tenías rinosinusitis? Sí, yo tengo rinosinusitis. Pero tienes rinosinusitis en este caso por infección. O solamente es porque a veces tienes alergia y te empieza a generar flujo. Sí, también te da por infección. Ya, te sacan una camarita. ¿Y qué hacen con la camarita? El doctor empezó volvió, bueno, como que envió a personas con los llenos. Llenos, ok. Con eso, ¿puedes detectar el patógeno? Ah, estamos en micro. Sí nos podemos ayudar, es cierto. Nos podemos ayudar con radiografías, nos podemos ayudar con estas cámaras que dijeron su compañera. ¿Por qué? Porque requerimos saber si es que está lleno. ¿Okay? Y si tiene líquido, obviamente este líquido va a ser siempre un material agradable para los microorganismos. ¿Ya? Pero hasta ahí no
sabemos nombre ni apellido y tampoco sabemos cuántos microorganismos tienen. Entonces, ¿qué cosa harían ustedes? Exudado, trasudado. Exudado, perdón. ¿Podemos sacar secreción de acá? ¿Sí? Punzando, ¿sí, verdad? Pinchamos con una agujita, sacamos el líquido un poquito y con eso se va al laboratorio para verificar qué tipo de microorganismo puede ir ahí. ¿Ya? Obviamente esto es para sacar nombre y apellido del patógeno. No tiene nada que ver en este caso las imágenes y todo eso, porque eso sí te ayuda a saber qué es lo que tienes, pero lo que normalmente hacen suelen realizar tratamientos empíricos, ¿no? Porque a ti no creo que te hayan sacado esta muestra. Entonces normalmente te dan tu tratamiento empírico porque ya saben que está lleno, y lo normal es de que si está lleno va a haber microorganismos en algún momento. ¿Okay? Entonces tratan en lo posible de disminuir esta parte. ¿Okay? Entonces, rinocelulitis aguda, y otra de las cosas que se observó en práctica era la otitis, ¿no? Y en otitis, ¿qué microorganismo suele ser el más frecuente? ¿Saben? En los dos, Streptococcus pneumoniae, aunque ustedes piensen que solamente genera neumonía, no, también puede llegar a generar otitis, también puede llegar a generar rinocelulitis aguda, ¿ya? Sí, en ambos es más común. Ajá. ¿Ya? ¿Qué más? Faringomidalitis aguda, creo que esa es la más bonita, ¿no? Aquí sí tenemos un patógeno bastante frecuente. ¿Cómo se llamaba? Biógenes, ¿no? Y como de repente por ahí habrán escuchado, los organismos biogénicos normalmente generan un poco de pus, ¿no? Por eso que se le llamaban biogénicos antes también. Entonces, ¿este microorganismo genera pus o no genera pus? Sí. ¿Qué es lo que pueden llegar a observar como síntoma en el paciente cuando hay este tipo de infecciones respiratorias? Levadura. Hongos. ¿Hongos y levaduras? O sea, levadura, porque es. ¿Levaduras? Bueno, primero esta es una bacteria. Las amígdalas. Las amígdalas se te inflaman, muy bien. Se te inflaman tanto que van a empezar a doler esta zona. Tu Gideon, ¿quién hizo su Gideon? ¿Qué decía ahí? ¿Cuál era uno de los síntomas? Amigdalitis decía. ¿Qué decía? ¿Dolor qué cosa? ¿Qué decía su Gideon? ¿Quién ha hecho el Gideon? No, ¿qué? ¿Con quién están en práctica? ¿El profe Fer? Uy, se le ha pasado. Y ya hablé ya. No voy a decir nada. ¿Sí o no? No voy a decir nada. El vídeo lo tienen que... Uy, no, lo van a discutir muy bonito con el profe Segovia. Porque justo el profe que es médico, ¿no? Entonces, con él, todititas las sintomatologías las van a empezar a desdoblar. Todititas. Entonces, agarran todo ese conocimiento, hagan lo suyo, ¿ya? De verdad, es mucho lo que te enseña el profe en cuanto a sintomatologías. Es lo que más les gusta a ustedes entonces, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces lo dejan esa parte del vídeo para otro día. Sí, no voy a ayudar. Entonces, lo único que les voy a decir es de que en este caso había inflamación de lo que vienen a ser las amígdalas, y esta parte de acá que ustedes ven como tipo blanquecina es justo de esa secreción purulenta que normalmente suele hacer algún tipo de microorganismo biógeno, ¿no? En faringomidalitis también la mayoría de veces suele ser viral, pero el poco porcentaje que les estamos mostrando ahorita es el de bacterias biogénicas, o sea, el Streptococcus pyogenes. ¿Okay? Ahí les muestran algunas imágenes. Yo también hace poco me dio algo así horrible. Te da mucha fiebre, temperaturas bastante altas, inflamación en lo que viene a ser las amígdalas, secreción purulenta como en este caso. A veces puedes tener tos, a veces puedes llegar a tener estornudos, ¿no? Pero en su mayoría suele llegar a fastidiar para la alimentación. ¿Okay? Ese Streptococcus pyogenes también se le conoce como Beta-hemolitis. Streptococcus beta-hemolítico ¿de qué? De grupo A. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí te mencionan etiología viral al 80%, ¿no? En su mayoría suelen ser rinovirus y coronavirus para generar este tipo de infecciones respiratorias altas. Pero también tenemos otros más, miren. Esta de aquí, la que dice herpangina, que te dice que es esta infección piemano-boca, no sé si han escuchado a los niños, que le genera como tipo úlceras en esos tres lugares. Y luego tenemos a la mononucleosis.
enfermedad de qué? De los enamorados. Eso sí se sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? La enfermedad del beso. Sí, revísenla para que en clase, cuando ya vean su vídeo, ¿no? No les estén preguntando, ¿y esta? ¿Por qué no fue? ¿O esta? ¿Por qué no fue? ¿No? Te dando las fijas para el profesor Segovia. ¿Ya? Entonces, en las bacterias, por otro lado, tenemos entre los más frecuentes al estreptococos del grupo A, ¿no? El pío. Pero también podemos tener otros tipos de estreptococos e incluso podemos llegar a tener Neiserias son muy raras, pero también puede llegar a generar, ¿no? En la que justamente está cursando con gonorrea, ¿no? Neisseria gonorrea. Corynebacterium diphtheria, que es uno de los microorganismos más raros porque genera un tipo en específico de infección. No sé si alguien sabe cómo se llama. Corynebacterium diphtheria, genera difteria. ¿Saben cómo se observa la difteria? Les voy a enseñar el chicle, ¿ya? Sí, les voy a enseñar el chicle. Ahorita les voy a enseñar el chicle. ¿Ven esto? El chicle. Este es tejido necrosado justamente por las toxinas que generan Corynebacterium diphtheria. Una de las bacterias que puede llegar a generar faringoamigdalitis membranosa. ¿Ya? Para que se acuerden. Ya, ahora le ponen ahí el chicle. Por favor. No se ve mal también. Ya. Ahorita está grabado, profe. Dijo el chicle. Ya. Esto también lo van a ver en la parte práctica. Creo que ya lo vieron. Entonces vamos a pasar rápidamente a cómo responderíamos si hay una infección. Como yo les mencioné, en una infección siempre va a haber respuesta en primera línea, segunda línea y tercera línea. Primera línea ya me dijeron cuáles eran, ¿no? Normalmente suelen ser pieles mucosas, pero que normalmente estén intactas, ¿no? Y pues normalmente tenemos este tipo de epitelio ciliado que también empieza a ayudarnos a barrer, ¿no? Con algunos microorganismos que estén tratando de ingresar. ¿Ok? Entonces, en esa primera línea de defensa tenemos varias cosas, incluidas incluso la de nuestra microbiota. O sea, esa microbiota también pelea por el sitio en donde está alojado. Porque imagínense, ustedes tienen una silla y viene otro y te dice, no, bueno, imagínate que tú te fuiste al baño, el otro se sentó en ese mismo lugar y ya no tienes dónde sentarte tú. Obviamente te pelearías por esa silla, sí, ¿verdad? Entonces, igualito con las bacterias no tienen dónde más ir, entonces tienen que cuidar el lugar en donde se supone están tranquilamente albergando. ¿Okay? En una segunda línea de defensa vamos a tener la respuesta del sistema inmunológico innato. ¿Cómo dijimos que podemos interaccionar en este sistema inmune innato? PAMS y PRR. Por eso es que esta primera señal es de PAMS y PRR. ¿Ya? Una vez que se detectó el patógeno, ¿qué pasó? Se detecta por estos de aquí, pero dentro de esa célula que lo detectó empieza a haber toda una expresión de muchas cosas, incluidas citoquinas. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros detectamos un patógeno, lo que necesitamos es enviar señales de alerta, ¿sí o no? Ahí están tus señales de alerta, como una segunda señal, ¿ok? Entonces ahí te mencionan, mira, acá está tu PAM, generas activación de algunos PRRs, ¿no? Y luego, ¿qué se empieza a generar? Activación o traducción de algunas proteínas incluso, o en este caso citoquinas. Acá, por ejemplo, está generándose la prointerleucina 90. La prointerleucina 90, para que funcione, lo que se tiene que hacer es activarla. Y se activa normalmente con una campana. ¿Qué es lo que hace? Esta interleucina beta está asociada a lo que viene a ser síntomas de fiebre. Por eso es de que cuando nosotros tenemos una infección o un ingreso de bacterias, lo que primero se va a empezar a aprender es tu temperatura, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tenemos procesos que van a estar en paralelo, que en este caso cursan con fiebre, ¿no? Con lo que viene a ser activaciones del sistema inmunitario innato, que en este caso suele ser sistema del complemento, ¿no? De granulación de mastocitos, ayuda de leucocitos en la zona, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces todo eso es procesos que van a estar en esa primera, bueno, segunda respuesta, ¿no? En la tercera línea de respuesta tenemos la activación de qué tipo de leucocitos.
linfocitos, ¿no? Linfocitos T y linfocitos T. ¿Okay? Y acá cuando hablamos de linfocitos T tenemos las tres señales que les mencioné hace rato. Y de nuevo lo vuelvo a preguntar, siempre pregunto esto y siempre se ¿cuál es la primera señal? Todas las clases lo pregunto, no todas las clases se olvidan. Espero que para el examen se acuerden. El CMR, ¿qué es eso? ¿Tiene tarjeta? Ah, CPH. No me asusten, a veces me ponen también el PRR, me ponen en vez del TCR. El PRR no era de innata, chicos. Ya, no crucen cables, ¿no? Por favor. ¿Okay? Entonces, primero, CMH, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Vamos a hacerlo más grande para que lo vean. El CMH, ¿no? Lo que normalmente va a estar, en este caso, esto es la célula presentadora de antígeno, CMH, péptido, aquí está, ¿no? Segunda, coestimuladores, ¿verdad? Que suele ser la CD28 con el BEL7, o en este caso también se están poniendo otras sedes, ¿no? Y después tenemos la producción de lo que viene a ser citolina, ¿ya? Entonces, ¿qué procesos van a empezar a activarse en una tercera línea de defensa? Activación de linfocitos, tanto T como B, ¿no? Y por ende también la producción de inmunoglobulinas. ¿Okay? ¿Con las inmunoglobulinas podemos activar complemento? ¿Con las inmunoglobulinas podemos activar complemento? Sí. Sí. ¿Qué tipo de sistema de complemento? Las clases. ¿Ok? Entonces ya tenemos algo más que mencionar. Además de eso, también tenemos algunos mecanismos, ¿no? Que normalmente se suelen dar por nuestros fagocitos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los fagocitos tratan en lo posible de fagocitar o engullir a los microorganismos que encuentren. Y adentro, ¿qué es lo que van a producir estos fagocitos? Especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? O lo otro es que con los lisosomas que ellos tienen, en donde hay enzimas que degradan también, puedan llegar a unirse con el patógeno para empezar a destruirlo. ¿Ya? Cualquiera de esas dos maneras se puede llegar a generar para poder eliminar a un patógeno. Entonces aquí se puede observar. Ahí tenemos, ¿no? ¿Cómo ingresa un microorganismo? ¿Cómo se detecta primero por un PRR y un PAM, ¿verdad? ¿Cómo se llega a tratar de engullir en una fagocitosis? Pero en este caso solamente se va a formar un fagosoma. Dentro de este fagocito lo que vamos a encontrar son lisosomas, que al momento de ingresar o de unirse al fagosoma se transforma en un fagolisosoma. En los lisosomas sí hay enzimas que pueden llegar a degradar el patógeno, por eso es de que solamente cuando se forma el fagolisosoma es capaz de generar la degradación del microorganismo. ¿Qué pasa después cuando se degrada el microorganismo? Dejamos que se elimine por medio de una excreción. ¿Ok? Además de eso, ¿no? En estas infecciones respiratorias también vamos a tener de que, como les dije hace rato, hay personas que son portadoras de microorganismos y ellas ni cuenta, ellas están felices, ¿ya? Pero ellos son justamente las que empiezan a diseminar. ¿Quiénes son? Miren, menos del 1% tienen esa glicoma, Candida albicans, E. coli, pseudomonas, ¿no? Que normalmente suelen ser pues microorganismos que a veces pueden llegar a tener resistencia a antibióticos. ¿Qué más puede llegar a tener el menos de 1% de personas? ¿Qué les dije yo que era esto? ¿Ya? ¿Ya se acuerdan de qué era? ¿Cómo se llamaba lo que observamos hace rato? El nombre, por favor. Difteria. Difteria, ya. ¿Y cómo les dije que se llamaba? ¿Faringitis qué? Pseudomembranosa. Pseudomembranosa, ¿no? ¿Ok? Luego, más del 10% de personas normales, miren qué tienen. Streptococcus pneumonia en esa zona y también piógenes. Y como si nada están subiendo. ¿Qué más tienen? La difteria meningitis. O sea que puede llegar a generar también meningitis si es que está sin inmunidad. El otro 50% de personas normales tenemos todo esto. O sea, ¿es lo normal que tengamos estreptococos en nuestra microbiota? Sí. ¿No? Por eso es de que también es normal de que nosotros tengamos una coinfección por bacterias cuando estamos pues bajos en defensa por una infección viral previa, ¿no? ¿Ok? Entonces
vamos con SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, ustedes ya deben haberlo mencionado en su práctica, en su seminario, ¿verdad? Y tiene, en este caso, vamos puntualmente a analizar los receptores importantes. ¿Cuáles son los receptores? Ya, en el caso de la célula viral, ¿no? que en este caso pues, conocemos como SARS-CoV-2, tiene una proteína llamada proteína S o spike, ¿verdad? Pero esta proteína S o spike necesita de un receptor. ¿Alguien sabe cómo se llama el receptor? ¿A quién ha tocado SARS-CoV-2? No mientas. Yo ya pasé seminario ya. O sean Sí, no creo que está en una clase atrás. No me mientan. Sí. El ECA, ahí está, el ECA2. ¿Ya? ¿Qué cosa es el ECA? Es el ECA. ECA2. ¿Ya? ECA, chicos, en este caso es un receptor de angiotensina 2. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Pero en este caso también te menciona, ¿no? De que esa proteína S es una glicoproteína superficial. Quiere decir que está en esta zona. ¿Ok? Entonces, no solamente tiene proteína S, pero es la que más han observado que tiene una importancia para el anclaje de esa célula a su célula hueso. ¿Ok? Sin esa proteína S, muy probablemente este virus no sería tan bueno de infectar. ¿Ok? Pero pues lo tiene. Ahora, nosotros tenemos para recepcionar este microorganismo a algo llamado ECA2. Pero obvio, nosotros en nuestras células no es que tengamos ECA2 solo para el virus, ¿no? Eso se usa para otras cosas, solamente de que el virus es mosca. Y entonces, ¿qué hace? Agarra el receptor que tenga más cantidad en esa zona, porque requiere de ingresar. Entonces, ha aprendido, digámoslo así, en este caso ha evolucionado para poder llegar a tener este receptor importante, ¿no? Como lugar de anclaje. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Se ven esta imagen? ¿No? Si ven esta imagen, tenemos en esta zona, ¿no? La proteína spike. Tenemos aquí la ECA2, ¿no? O acá te le dicen AC2, es lo mismo. Y también tenemos acá una serina proteasa de varias letras. ¿Ya? Con que ustedes pongan serina proteasa está acá. Todo bien. No es necesario que al menos para mí me pongan todo eso porque sé que no se van a demorar y se van a confundir incluso en letras y para probar. O sea, Con serina proteasa todo bien. ¿Necesita dos receptores? No, en este caso el receptor es el ECA2, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la serina proteasa? La serina proteasa, su función va a ser, ustedes saben de que hay una proteína en SARS-CoV-2 que es la proteína S, ¿ya? La proteína S, imagínense que es un pedacito, pero esa proteína S tiene lugares, o sea, tiene zonas, regiones. Entonces, hay una región, en este caso es una región llamada S1, otra región que es llamada la S2 y otra que parece una bisagra que es la RBD. ¿Ya? Entonces, esta RBD justamente requiere de estar libre, por así decirlo. ¿Qué hace la serina proteasa? Va a tratar de que esta proteína pueda llegar a plegarse de tal manera que se exponga el lugar específico de unión al ECA2. ¿Okay? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si es que no lo tuviera esta serina proteasa, no habría nadie que ayudara justamente a exponer esa zona de anclaje con el virus. ¿Ok? Entonces, además te mencionan de que hay una enzima extra que también participa, que suele ser la furina. Y en este caso la furina se ha asociado a sintomatologías mucho más graves. Y es todo lo que tenemos como información. Solamente la asocian. ¿Ok? Entonces te mencionan acá de que pueden llegar a tener enzimas llamadas furinas, que también pueden ayudar justamente al ingreso del virus. ¿Ya? Entonces una vez que esa proteína S pueda llegar a estar, digamos así, cortada, ¿no? Por lo que viene a ser la serina proteasa, logra adherirse a su receptor y una vez adherido, ese microorganismo ya puede ingresar. ¿Dónde tenemos estos receptores? ¿Dónde tenemos los ECA2? ¿Alguien sabe? ¿Dónde tenemos ECA2? En el pulmón, lógico. ¿Algo más? O sea, la nariz no tiene ECA2. No, nadie sabe cómo ingresaron. Sí. ¿Dónde más tienen? Miren donde hay expresión de ECA2.
Chequen dónde hay. Ahí está en el ojo. Ya con eso les digo todo. Por eso es de que en pandemia habían así unos marcianos que venían así con sus caretas, ¿no? Pero pues uno decía, qué raro, porque tiene el hueco por aquí, ¿no? No puede respirar. Pero en realidad, si es que nos ponemos a pensar bien, y si tenemos receptores en la parte de la mucosidad de los ojos, de hecho, tiene el sentido del mundo, ¿no? Que justamente nos protege, ¿ya? Entonces, ¿puede llegar a anclarse en esa zona? Sí puede. Por eso es que puede llegar a infectarse por esa zona. ¿Qué otro lugar tenemos? Nasofarín. ¿Qué más tenemos? En la parte vascular. ¿Ya? Por eso que genera trombosis a veces, ¿no? ¿Qué más tenemos? En la parte del corazón también, en los pulmones, en el hígado. ¿En dónde más? En el intestino. ¿Qué sintomatologías tenía SARS-CoV-2? Diarrea. ¿Y qué rayos tiene que ver la diarrea aquí, profesora? ¿No? Uno diría, pues, o sea, por la microbiota. La microbiota está loca. No, estamos hablando de que el microorganismo, si tiene anclaje a la zona del intestino, muy probablemente también pueda llegar a generar daños en esas células. Y si tenemos daño en esas células, nos va a poder generar sintomatologías como diarrea, ¿no? Entonces sí tiene lógica en realidad el hecho de las sintomatologías que muchas veces hemos visto con SARS. Entonces ahí tenemos otra imagen, ¿no? Y lo que les mencionaba era de que el microorganismo, una vez que pasaba de esto al ingreso, ¿no? Lo que empezábamos a observar era de que el microorganismo podía llegar a ingresar, así como solamente, digámoslo así, como un, ¿cómo se llama esto? Ingreso por proteínas, si no me equivoco. O sea, ustedes en biología vieron este proceso. No. Era endocitosis mediada por mediadores. Por receptores. Mediada por receptores. Entonces, en este caso, la endocitosis mediada por receptores justamente requiere de esta ECA2, ¿ya? Y lo va a engullir tipo un fagosoma, pero nunca lo va a tratar de destruir, porque simplemente es el hecho de ingresar. ¿Okay? Entonces, SARS-CoV-2 puede ingresar de esa manera, sí. También puede llegar a ingresar su material genético de manera directa, después de ingresar a través de esto también. Entonces, nosotros aquí tenemos dos situaciones. Primero, que el material genético se puede liberar al citoplasma. Y segundo, que el microorganismo se puede quedar en un endosoma, ¿verdad? Entonces, ustedes saben de que por la parte teórica anterior, ¿no? Si es que habían antígenos que ingresaban por endosomas, podíamos generar un CMH de algún tipo. Y si ingresaban, o bueno, estaban de manera intracelular y los detectaban con alguna proteína dentro, ¿no? También se generaba otro CMH. Entonces, cuando adquirimos un patógeno desde afuera, ¿qué CMH se activa? ¿Sabe? ¿Qué tipo de CMH se puede llegar a expresar? Pero cuando tenemos a un microorganismo que ha liberado su material genético del citoplasma y que este citoplasma, en el citoplasma van a encontrarlo y a generar pequeñas partecitas, se generan un CMH de tipo 1. Entonces, ¿podemos activar cualquiera de los dos CMHs acá? Sí. ¿Ya? Entonces, podemos llegar a activar cualquiera de los dos CMHs. Es decir, si es que yo saco un CMH de tipo 1, ¿voy a activar este tipo de linfocito? A 2. Y 8. Al linfocito CD8, es decir, al citotóxico. Y si es que yo saco mi CMH tipo 2 con un linfocito TCD4, llamado también helper. ¿Qué teníamos en el helper? Como 3 diferentes, ¿verdad? Entonces uno de ellos me va a ayudar justamente a tratar a este microorganismo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto en este caso? De hecho, cuando se da el ingreso de un virus hacia alguna célula, ¿okay? La célula empieza a liberar mensajes, como les dije hace rato, de alerta, ¿ya? Imagínense que este mensaje de alerta es simplemente decir estoy infectada, ¿okay? Ese mensaje de alerta va a ir a sus células aledañas, a mencionarles de que ellas muy probablemente también las infecten en poco tiempo, ¿okay? Así que, ¿qué hacen esas células aledañas? Se preparan, ¿okay? Y esta preparación se llama estado antiviral. Escuchen bien, ¿ah? Apunten bien. ¿Ya? Estado antiviral. En este caso va a ser cuando la célula que está infectada, ¿okay? Empieza a secretar interferón
hacia las células que están más cercanas a la infección. ¿Y qué le van a decir con este interferón tipo 1? Preparen. ¿Por qué? Porque va a venir más virus a generar infección en ustedes también. Entonces, ¿qué hacen esas células aledañas cuando ya reciben el mensaje? No son tontas, pues no se van a quedar ahí haciendo nada. ¿Qué empiezan a hacer? Tratar, en este caso, ¿no?, de lo que viene a ser inhibir la replicación del virus, van a poder llegar a degradar ARN viral de mejor manera, van a empezar a inhibir también la expresión génica viral y el ensamblaje de viriones. Entonces, si es que no se generara un interferón de tipo 1, ¿okay?, las demás células aledañas nunca podrían llegar a prepararse de esta manera y por ende estarían muchísimo más expuestas a la infección. ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿O no se entiende? O algo así como ejemplo. Ejemplo, ya. Por ejemplo, aquí tenemos a su compañero. Su compañero viene y lo infecta, ¿ok? Su compañero, como no tiene ni ojos, ni boca, ni nada, no puede hablar, ¿verdad? Pero sí puede expresar ¿qué cosa? Interferón. ¿De qué tipo? 1. Entonces tú vas a empezar a aventar interferón por todos lados, ¿verdad? ¿A quién le va a caer primero? A ti. ¿A quién le va a caer por allá? A él. ¿Qué es lo que van a hacer ellas? Se van a empezar a preparar. Ellas no pueden correrse de su compañero que está infectado, no pueden hacer como nosotros distanciamiento social, ¿verdad? Pero entonces, como no lo pueden hacer, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de prepararse para que ellas, en el momento de ingresar el virus, ya estén listas como para no dejarlo replicarse, para no dejarlo propagarse ni nada de eso, ¿ya? Entonces la infección viral empieza a disminuir de a poco. ¿Qué hace COVID? Lo que hace lamentablemente es inhibir el proceso de producción de interferón de tipo E. O sea, ¿qué va a pasar con sus amiguitos del costado del infectado? Ni se van a dar cuenta de estar infectado, ¿no? Él le va a andar zombie y las demás van a estar felices con ese costado hasta que también, ¿no?, las infecten. ¿Ya? Eso es lo que hace SARS-CoV-2. Puede llegar a disminuir la producción de interferón de tipo E. ¿Ya? El interferón no como que Sí, es exacto. Es un tipo de citoquina que normalmente me puede ayudar en la alarma a mis demás células, ¿ya? Y esto se llama estado antiviral, aquí lo dice. Estado antiviral, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces sabemos de que normalmente un macrófago, una vez que detecte a un patógeno, como por ejemplo el SARS-CoV-2, ¿no?, este va a tratar en lo posible, ¿no?, de avisar a diferentes tipos de linfocitos, ¿no?, en este caso generando presentaciones antigénicas. ¿Okay? Una vez que se activen los linfocitos, vamos a tener propagación de ellos mismos, o sea, ya están hábiles para detectar el patógeno y tratar de eliminarlo. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a encontrar de que algunos de ellos se van a especializar en tratar de eliminar a las células que pueden estar infectadas y otros van a tratar de ayudar a linfocitos B a generar anticuerpos contra el microorganismo, ¿ya? Entonces, acá les están dando una imagen de cómo podrían llegar a generar la eliminación de una célula que se encuentre infectada, básicamente. Lamentablemente, cuando una célula se infecta, no hay recuperación de ella, ¿verdad? O sea, la perdemos, literal la perdemos. Y si no se pierde por la infección, se pierde porque van a venir algunos leucocitos y van a detectar que está infectada. Entonces, ¿qué le van a decir? Reducción de personas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces aquí tenemos más de lo mismo. Como les decía, también se tiene que activar linfocitos B, ¿ok? ¿Por qué? Porque los linfocitos B van a permitir preparar lo que viene a ser tanto inmunoglobulinas M como las T, ¿no? Y también inmunoglobulinas A que suelen estar en la mucosa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito sobre lo que puede llegar a pasar en una respuesta del microorganismo. ¿Ok? En este caso, se dice de que el SARS-CoV-2 puede llegar a generar un sistema inmunológico entre en una tormenta de citoquinas. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa eso? Que nuestro sistema inmunológico va a entrar en pánico, tanto en pánico que va a empezar a producir citoquinas A por montones. Y estas citoquinas, lamentablemente, en exceso no son buenas para nosotros. ¿Y qué va a pasar? Vamos a estar siempre activándonos como loquitos, ¿ok? Y vamos a generar en algunos casos incluso daños en algunos epitelios que no deberían, ¿ok? Además de eso, se dice de que SARS-CoV-2 puede llegar a producir, bueno,
a generar que se produzcan anticuerpos que no son neutralizantes. ¿Alguien sabe qué significa anticuerpos neutralizantes? Que detienen la inflamación. Ajá, si te neutralizan significa de que te va a agarrar ahí en las manos, listo, no puedes hacer nada, ¿verdad? Entonces lo mismo, en el caso de los anticuerpos que pueden llegar a ser neutralizantes es porque detectan rápidamente el patógeno, se adhieren a sus proteínas de anclaje y no les permiten sentarse en la silla que deben. A eso me refiero con neutralizantes. Entonces, ¿qué hace SARS-CoV-2? Genera que no hayan estos anticuerpos neutralizantes. Y que en cambio, estos anticuerpos neutralizantes, como ya lo vamos a ver en un ratito, les permitan mejorar el ingreso a la célula huésped. ¿Okay? Ahora, si nosotros hablamos de qué es lo que pasa cuando ingresa el microorganismo, acá lo tenemos, ingresa el microorganismo, con la ayuda de la serinproteasa se va a llegar a cortar lo que viene a ser la proteína S para generar la unión adecuada a su receptor. Una vez ingresado por endocitosis, podemos llegar a generar, ¿no?, lo que viene a ser el ingreso de su material genético, ¿okay?, generando daño en la célula por obviamente la replicación viral, ¿no? Y en ese caso, esa célula, cuando ya deje de ser utilizada, ¿no?, esa célula va a entrar en piroptosis. Quiere decir que va a empezar a tratar de morir y a liberar todos sus componentes, miren acá, ¿no?, todos sus componentes afuera de ella. ¿Para qué? Para que estos de acá sirvan como los que hace tiempo ustedes me preguntaron, los DAMs, o sea, las señales de daño. Y si hay señal de daño, se activa nuestro sistema inmunológico. ¿De qué tipo? Las señales de daño que me pueden ayudar a activar. ¿El innato o el adaptativo? El innato, como los PRRs van a tener que detectar a los DAMs y a los PAMs, ¿no? ¿Okay? Además de eso, el virus, te menciono acá, ¿no?, de que puede llegar a salir y a buscar otros lugares para infectar también. ¿Okay? Ahora, hay dos situaciones en este SARS-CoV-2. Podemos llegar a tener dos respuestas inmunológicas. La primera respuesta va a ser una ligada hacia una respuesta adecuada, saludable, miren aquí, ¿no?, en donde el microorganismo al ingresar, pues nuestro sistema inmunológico actúe, detecte adecuadamente, se generen anticuerpos contra el virus, ¿okay?, y pues logren generar que el microorganismo simplemente se autolimite en algún momento, ¿ya? Y rápido, obviamente. Entonces, aquí te mencionan de que rápidamente se puede llegar a eliminar el patógeno, se puede inactivar y neutralizar con anticuerpos, ¿no? Y también vamos a disminuir en lo posible lo que viene a ser la inflamación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque mientras más tiempo el virus esté, ¿no?, diseminado o empezando a generar daño, peores van a ser los daños que pueden ocurrir. Entonces, ¿en quiénes pueden llegar a ocurrir esos daños? Normalmente en personas que tienen un sistema inmunológico disfuncional, ¿okay?, o una respuesta del sistema inmunológico disfuncional. En ellos, ¿qué va a pasar? El virus, ¿okay?, lo que vamos a encontrar es de que se va a generar una tormenta de citoquinas en exceso, primero, ¿verdad? También vamos a encontrar de que empiezan a generarse rompimientos de las uniones entre células. Y cuando nosotros tenemos célula con célula unidas, normalmente no tenemos espacios, ¿verdad?, por donde puedan ingresar ningún tipo de líquido. Pero si nosotros quitamos esos espacios, hay lugares por donde pueden ingresar líquido. Ahorita les voy a explicar el porqué de lo que les estoy mencionando. Y además de eso, el hecho de que generan anticuerpos no neutralizantes que en vez de ayudar a detectar y neutralizar el patógeno, lo ayudan a ingresar a la célula huésped. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando, imagínense, empecemos a tener estos cortes de uniones de célula con célula? Podemos llegar a generar al menos edemas. ¿Okay? Vamos a ver esta imagen para que lo revisen. Entonces, acá te están mencionando básicamente qué es lo que puede llegar a generar que se empiece a romper las uniones entre célula con célula. Normalmente suelen ser, pues, a veces pueden llegar a ser básicamente los monocitos y neutrófilos, algunas interleucinas que se pueden llegar a dar en la infección, pero todos llegan a generar
esta parte de cortes de las uniones entre células. ¿Y dónde normalmente se llega a generar esto? Este de acá, ¿cómo se llama? Los alvéolos pulmonares. Entonces, estos de aquí van a ser esas células dentro de los alvéolos pulmonares. ¿Qué pasa cuando hay SARS-CoV-2 y cuando hay esta respuesta disfuncional? Vamos a empezar a observar de que empieza a generarse esta tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas, como son mensajes de alerta, ¿a quiénes creen que van a empezar a llamar? Neutrófilos. Los neutrófilos van a venir, ¿no?, a ser llamados desde la parte vascular más cercana, ¿verdad? Que vienen a ser estos vasitos que vemos acá. Entonces, una vez que encuentren tormenta de citoquinas como locos, van a tratar de ingresar todos los leucocitos, todos los neutrófilos hacia esa zona, ¿ok? Y cuando ustedes intenten, imagínense que esta sea la puerta para ingresar a un neutrófilo. Un neutrófilo va a ingresar solito, ¿sí o no? Bien, tranquilo. Pero imagínense si yo tengo un mensaje de alerta diciendo que va a haber terremoto. Ustedes se van a quedar saliendo, ¿verdad? Van a querer salir como locos, ¿sí o no? ¿Y qué vamos a pasar ahí en la puerta? ¿Qué va a pasar en la puerta? ¿Lo vamos a botar o no? Muy probablemente la botemos. ¿Nos vamos a hacer daño o no? Sí. Si rompemos esa puerta, imagínense que podemos, nosotros siendo los leucocitos, podemos romper también la parte epitelial de esa vasculatura, ¿no? Entonces, si rompemos células en esa zona, también empezamos a generar daño, ¿no?, en la parte vascular. También empezamos a ingresar a lo loco células leucocitarias a la zona en donde hay la tormenta de citoquinas, y esos neutrófilos hacen lo que siempre saben hacer. ¿Qué es lo que hacen los neutrófilos? Mitosis, empiezan a liberar, ¿qué cosa? ROS, ¿no?, especies reactivas de oxígeno, y todo esto no es direccionado, ¿ah? Como les digo, no tienen ojos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a liberar a lo loco, tratando de matar a todo lo que puedan, pero como no saben dónde está el microorganismo, puede llegar a generar daños en las mismas células epiteliales del paciente, ¿no? Una vez que dañamos esa zona y que generamos el rompimiento de las uniones entre células, obtenemos justamente el ingreso de esta agua que está normalmente en esta zona. ¿Y qué generamos? Que este alvéolo se llene de agua, generando edemas, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se llena de agua el alvéolo? ¿Puedes o no puedes respirar?